Hoy vamos a hablar sobre la escritura, su origen, su evolución, porque necesitamos comprender el origen de todo esto para tener una idea de a dónde vamos a llegar, una idea futurista de la literatura. Entonces, por eso tenemos que ver dónde nació, cómo nació. Entonces, para tomar el tema de la escritura, por favor, definamos lo que es la escritura. ¿Qué entiendes por escritura, Andrea Avilés? Eh, la comunicación por medio de simbología. Correcto, comunicación por medio de simbología. David Torres, ¿qué más puede ser la escritura? David. Bueno, en fin, póngale para todos tener lo mismo. La escritura es uno de los inventos más importantes de la humanidad. Es el invento que permite al hombre dar un paso gigante en su evolución. Entendí un poquito más despacio para Copia solo las ideas. Copia solo las ideas generales que le digo, no igualito. Entonces es uno de los inventos más importantes de la humanidad. Eso es. Escritura es la representación, como nos decía Andrés, la representación de palabras o ideas por medio de símbolos gráficos. Eso sí, póngame. La escritura es la representación de palabras o ideas por medio de símbolos gráficos. Continúe. Escribir es expresar los pensamientos en un soporte material. Con soporte material, ¿a qué me refiero? Dime. ¿Cómo es? Dice si Dorian, ¿le puede permitir la entrada a Dorian Cárdenas, por favor? Sí, listo, ya está. Disculpe la Cárdenas interrupción. y López. Ya les voy poniendo atraso. Listo, sí escribió lo que es escribir, ¿no es cierto? Expresar sus pensamientos en un soporte físico, en un soporte plano, como el papel en este caso. Continúe. Hay varios tipos de escritura. Hay varios alfabetos en todo el mundo, pero todos estos tuvieron un mismo origen. Y ese origen se remonta a la prehistoria. No sé, sí les expliqué a ustedes que la historia del hombre se divide en prehistoria y en historia, y es precisamente la escritura la que da paso a la historia. Pero antes de esto nosotros ya teníamos indicios de escribir. Entonces, por eso digo que se remonta a la prehistoria. Porque, ¿cuáles fueron las primeras manifestaciones que tuvimos para expresar lo que pensábamos? No escribir, sino hacer símbolos en rocas de lo que pasaba día a día. Correcto, dibujar lo que pasábamos día a día. Y las primeras que se encontraron fue la pintura rupestre. A ver, David Montenegro. La pintura rupestre fue las primeras manifestaciones que tenemos nosotros de expresar lo que pensamos. Entonces, el primero, usted subraye, porque luego yo le voy a mandar a hacer una línea de tiempo especificando todo esto. Entonces, primerito es la pintura rupestre, que consistía en dibujos que hacían ellos en sus cuevas, dibujando todo lo que pensaban, lo que hacían, la casa, y esto lo hacían con barro o con el material, el tuétano de los huesos, es decir, la parte interna de los huesos con ese líquido, o con tierra, con barro, es así. Ya, continuamos. Entonces, se sigue evolucionando, nosotros pasamos, y a más de la pintura rupestre se empieza a desarrollar en otras partes del mundo
algo que se conoce como unas cuentas de contabilidad. Es decir, aparece nuestra necesidad de llevar el cálculo de las cosas, es decir, los números. Esta necesidad para llevar una cuenta numérica es lo que genera que se inventen de alguna manera algo que se conoce como cuentas. Las cuentas eran unas bolitas de arcilla para llevar la contabilidad, pero no era 1, 2, 3, 4, no. Una bolita, una cuenta bien redondita era 1. Una cuenta, algo triangular, era 10. Ejemplo, era algo parecido. Entonces, aparecen como segunda, póngale después de la pintura rupestre, las cuentas de contabilidad, porque estas simbolizaban una mercancía, una cantidad. Entonces, como en ese tiempo no había papel, ni tinta, ni la facilidad de... Licen, una pregunta. Dime. ¿Esas cuentas no eran como nuditos y eran solo decimales? Verás. Eran como que 10 en 10. Sí, te cuento que esto de los nudos se llaman quipus y suceden después porque solo se dieron acá en América. En tanto, Pero es algo igual. Ajá, es algo muy parecido porque tienen la misma finalidad, eso ya les voy a explicar después. Entonces, estamos hablando ahorita de, básicamente de Europa. Europa siempre ha estado un paso adelante, es verdad. Entonces, continúo. Estas cuentas, Alan Aviles, estas cuentas permitían llevar la contabilidad. ¿Cómo? Con piedritas, con bolitas de arcilla. Entonces, si tú querías llevar la cuenta de algo, tenías que andar a llevar algunas bolitas de arcilla. Es por eso que se trata de simbolizar esto. O sea, ya no de llevar las bolitas de arcilla, que se llaman cuentas de contabilidad, sino a dibujarlas. Y es ahí cuando aparece la escritura cuneiforme. Escríbale como tercera, escritura cuneiforme. Y esta surge porque se comienza a transcribir esas formas de las cuentas en tablitas de arcilla. O sea, ya no se lleva tantas piedritas, sino que se las dibuja. Y ahí surge la escritura cuneiforme. Sigue siendo con la necesidad de contar. Es un sistema que resultó más cómodo, más fácil y se podía dibujar cantidades mayores. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Preguntas? Listo, bueno, ya recién acabo de entrar porque mi internet estaba fallando, Lisa. Sí, David, no te preocupes. Por favor, tú sigue copiando lo que yo digo y esto se va a subir a YouTube, te igualas. Ya, gracias. Ya. Entonces, como ya tienen la facilidad de escribir sobre estas tablitas de arcilla, ya no se limitan solo a hacerlo puntitos o rayitas para las cantidades, sino también a plasmar sus ideas a través de dibujos. Y estos dibujos se conocen como pictogramas. Es decir, que la primera escritura que se dio en lo cuneiforme fueron pictogramas, que eran dibujos que representaban objetos. Si querían representar al sol, ¿qué dibujaban? Un sol. Si querían representar a una mujer, era así de simple, dibujar lo que querían representar. Entonces así transmitían sus mensajes o los comunicados y se amplió el uso de las tablitas de arcilla en este caso. Estos pictogramas evolucionan, y no le digo de un día para el otro, se toman años de evolución, algo que se conoce como ideogramas. Por favor, póngale pictogramas, ideogramas, que están dentro de la escritura cuneiforme. Los ideogramas son los símbolos gráficos convencionales. Es decir, que si antes yo quería decir el sol, dibujaba un sol, pues ahora ese dibujo del sol se hace general para todos. Es decir, si yo quiero decir la luz, dibujo un sol y el dibujo del sol va a significar la luz aquí y en la otra comunidad. O sea, los ideogramas ya se generalizan. Si antes dibujaban una mujer, o sea, tú entendías como mujer y basta,
pero se universaliza, por ejemplo, una mujer, una bombita con el pelito largo, eso es mujer. O sea, ya no son dibujos al azar, es un dibujo para representar una misma cosa. ¿Sí me hago entender? Los ideogramas se utilizan hasta hoy. Si usted ve en la calle el dibujo de una manito con 5 dedos, ¿qué entiende? ¿Qué entiendes, Alexander Yar? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Uf, que si tú ves, les estoy diciendo que los ideogramas se utilizan hasta hoy. Y si usted va caminando por la calle y ve el dibujo de una mano con 5 deditos de la palma de la mano, ¿qué entiende? Alto, detente, hasta aquí nomás. Eso es un ideograma, que un dibujo ya sea entendido de una misma manera, que se generalice. Ya, entonces se desarrollan igual estos ideogramas, se van simplificando, por eso es que un sol ya no se dibujaba con las 8 patitas, sino que se podía dibujar ya solo un círculo, ya solo la O, y así nace el alfabeto, simplificando esos símbolos, ya a la O, igual dibujaban una casa, un cuadrito con un triángulo, le van simplificando solo el triángulo y ya nace la A. Es decir, que esos dibujos permitieron que se vayan haciendo solo lineales y se desarrolle ya un alfabeto. Y lo más importante es que aquí ya también se eliminó esto de dibujarla solo en tablitas de arcilla, ya se utilizaba papiro, piel de animales, entonces ya era mucho más fácil escribir y llevar esas escrituras. Aquí seguimos en la escritura cuneiforme, se descubrieron 2 elementos vitales para poder interpretar la escritura cuneiforme y esos fueron el código de Hammurabi, ¿se ha escuchado? Código de Hammurabi con H. Y la inscripción de Beistún. Necesito que usted me escriba esas 2 cosas porque eso permitió que se pueda interpretar en la actualidad la escritura cuneiforme. ¿Puede deletrearlo, por favor? Sí, claro. Código de Hammurabi. Inscripción de Beistún. Ya, esos 2 descubrimientos permitieron que ahora podamos descifrar lo que decía la escritura cuneiforme. No les dije, el año más o menos del origen de la escritura cuneiforme es el 3200 antes de Cristo. Pues póngale encimita. 3200 antes de Cristo, tentativamente. Sí le he dicho que sobre el pasado, sobre la historia, es muy difícil ponerle una fecha exacta a las cosas. A la par, igual en el 3200, 3300 antes de Cristo, aparece también la escritura egipcia, pero es en otro continente, es a la par. Por eso, en la actualidad, no se sabe qué escritura apareció primero, si la egipcia o la cuneiforme, porque en realidad fueron simultáneas, casi al mismo tiempo. Ya, sobre la escritura egipcia, son las inscripciones en los monumentos. Usted sí debió haber visto que en pirámides, allá en todo esto que es Egipto, siempre se ven dibujitos en las paredes. Incluso los dibujos animados le ponen ahí dibujitos. Que si abren la tumba hay una maldición. Esos dibujitos eran los jeroglíficos, la primera escritura de los egipcios. ¿Correcto? Ya, la primera escritura de los egipcios, que era la jeroglífica, se dividió en 2 tipos. Y no le voy a especificar cada tipo, pero necesito que me ponga. La escritura hierática con H. Y la escritura demótica, que eran variaciones de los jeroglíficos en realidad. ¿Puede repetir? Claro, la escritura hierática con H. Y la escritura demótica. Eran escrituras muy similares a los jeroglíficos, incluso eran abreviaturas, entonces permitían que se simplifiquen los mensajes.
el instrumento que sirvió para descifrar a los jeroglíficos fue uno que se llama la piedra Rosetta. Fue una piedra, es una piedra que tiene ahí la misma inscripción en 3 idiomas. Entonces se puede determinar qué dicen los jeroglíficos, qué significa cada uno. Entonces, el instrumento que permitió descifrar los jeroglíficos fue la piedra Rosetta. Ahora sí vamos acá, América, porque mientras allá estaban ya en sus jeroglíficos, en sus pictogramas, acá estábamos empezando con lo que se conoce como quipus. Los quipus datan del 1500 antes de Cristo. ¿Qué eran los quipos? Los nudos, eran unas cuerdas anudadas que se utilizaban para llevar registro de la contabilidad. Tenían la misma función que las cuentas de contabilidad, pero acá se conoció como quipus y no eran tablitas de arcilla, eran unas cuerdas de algodón a la que se le hacían nudos para llevar la contabilidad, es decir, para contar. Aquí entonces tiene el mismo origen. El origen de la escritura surge por la necesidad de llevar una cuenta numérica. Entonces estamos acá en los quipus y si estamos acá en América, lo que le sigue a esto, a este tipo de escritura es la escritura maya, que data del 2000 antes de Cristo. ¿Cuáles fueron las 3 principales culturas de acá de América? Que alguien me diga, le pongo un punto. Mayas, quichuas y quechuas, algo así. Mayas, estás bien en mayas. Bueno, los incas y los de acá no me acuerdo cómo se llaman. Mayas, Los incas mayas, los incas y los aztecas. y los aztecas, correcto, Nicole. Mayas, incas, aztecas fueron las 3 principales culturas que estuvieron aquí dominando en ese periodo. Entonces, fueron los que precisamente dieron el origen a un sistema de escritura. El que más se desarrolló fue, y en primer lugar, no, fueron los mayas. Ellos fueron los primeros en crear una escritura. ¿Y cuál fue el primer tipo de escritura cuneiforme? Ya les dije, ¿cuál fue? Pictogramas. Correcto, pictogramas. Entonces aquí los mayas también desarrollan los pictogramas. Y aquí les comento, les quiero decir que no es que copiaron, no es que les avisaron porque no había la manera de tener un contacto, sino que como humano creo que se tienen las mismas necesidades y se reacciona de la misma manera. Es decir, si quiero contar, luego me doy cuenta que me puedo comunicar. Entonces aquí también desarrollan los pictogramas. Solo que aquí no eran similares a los de allá, eran muy diferentes. O sea, era una escritura pictográfica, sí, porque era por dibujos, pero esos dibujos se conocieron aquí como glifos. Y a usted sí le dije cuando le di la escritura precolombina, nos comunicábamos por glifos en todo el continente americano. Entonces, escritura maya basada en glifos. Igual, y esta escritura se origina por la necesidad de registrar datos numéricos, nombres propios, lugares, y un avance bastante curioso que tuvieron los mayas, datos de astronomía y de medicina. Y usted sabe bien de astronomía, por eso hablaban del calendario del 2002 y que se acaba el mundo y que son mayas, porque ellos llevaban un registro astronómico bastante completo. Eran muy avanzados, la verdad. Listo, entonces ya se va desarrollando estos pictogramas, como yo le dije, y sucedió igualito. Ya no se hacía un dibujo complejo, el sol con sus 8 rayitas. Se iban simplificando. Entonces ya se tenían solo dibujos, planos o bombitas para una comunicación. Y esta comunicación nueva era privilegio exclusivo de los sacerdotes. Ellos eran quienes escribían las leyes y no sacerdotes católicos, ¿no? Aún seguimos en lo que se conoce como el dios rayo, el dios sol, entonces sacerdotes de eso.
Ellos eran quienes confeccionaban los libros de leyes, algún tipo de mandamientos, como se puede decir, qué hacer, qué no hacer, y eran conocidos como los libros sagrados. Estos libros sagrados ya no existen. ¿Por qué cree que ya no existen? ¿Por qué, aparte del tanto tiempo que ha pasado? Por la conquista, cuando llegaron los españoles, destruyeron todo. Correcto, yo sí le he dicho varias veces que es precisamente por la conquista, llegan los españoles, tenemos otros dioses, tenemos otra cultura, pues se destruye y adaptar la nueva cultura que nos trajeron. Ya, entonces, estos libros, también me olvidaba de comentarle, fueron escritos con pinturas vegetales, en hojas, en cortezas de árboles, en pieles de animales, en piedras. Entonces, porque ahí obviamente no había papel, pero sí había la imaginación para saber dónde puedo yo plasmar mis ideas. Igual se tallaban las paredes, se decoraban, ya se hacían artesanías, se podían hacer pulseras, con los huesos, con la madera, entonces ya se adornaban. No sé si han visto películas como Apocalipto, una idea, donde ya tienen sus collares o tienen perforadas las orejas o perforada la nariz. ¿Por qué? Porque ahí ya por cultura lo hacían. Ya, entonces esto puede datarse como el origen, una vana idea de un origen de escritura. Pero ahora, ¿cómo se pasa de las imágenes, de los dibujos a un alfabeto fonético, a que cada letra tenga un sonido? Pues, o sea, póngale ahí el alfabeto fonético, póngale de subtítulo. Después de la escritura maya va el alfabeto fonético. Como tal, surge más o menos, o se puede dar un origen a este alfabeto en el 2000 antes de Cristo. Y se deriva del alfabeto de los jeroglíficos egipcios. Los jeroglíficos egipcios dieron origen al alfabeto fonético. Y en sí, hoy casi todos los alfabetos del mundo descienden directamente de ese primer alfabeto, casi. A ver, la primera escritura ya con este alfabeto que les estoy mencionando, que es 2000 años antes de Cristo, se dio por los semitas. Usted quiero que por favor me deje un espacio ahí y me consulte quiénes fueron los semitas. Ya, los semitas. Ellos tomaron esta pictografía egipcia, estos símbolos egipcios, y les dan valores fonéticas en su lengua semítica. O sea, no en español, no en inglés, sino en semítico. Al pasar el tiempo, esta escritura se extiende hacia el norte, el sur, o sea, se extiende, y todos los alfabetos posteriores toman esa fonética, la adaptan a su cultura y pues comienzan a ya hablar y a comunicarse con esos dibujos que ellos mismos habían ya desarrollado. Solo que aquí entra una diferencia bastante fuerte y es el alfabeto chino. Como usted habrá visto, el alfabeto chino es muy diferente al nuestro. Ellos tienen otro origen que la verdad no voy a hablar de eso, porque nos interesa el español, la escritura, la de ahora. Uno de los alfabetos que más trascendió después de esto que le digo de los semíticos fue el alfabeto griego. El alfabeto griego fue tomado. A ver, usted sabe que Grecia fue una de las ciudades más importantes que hubo, la más desarrollada, y que Roma, cuando invadió Grecia, tomó su cultura. Entonces, si Roma se expandió enormemente con el idioma griego,
con el alfabeto griego, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa con ese alfabeto griego? También se expande. Se expande, obviamente se expande. Y así como los españoles nos trajeron enormemente el catolicismo a rajatabla, pues igualmente su idioma, igualmente su lengua. Ellos tomaron el alfabeto griego, lo desarrollaron, llegaron al castellano que yo les expliqué en la clase anterior y el castellano a América. Y acá en América se desarrolla casi de la misma manera que el español de España, casi de la misma manera. Así llega ya las letras, el alfabeto, con todas sus consonantes y con todas sus vocales, a lo que es ahora, a lo que hablamos. ¿Alguna pregunta? Doy por hecho que todo está entendido, ¿cierto? Lo que necesito es que usted me haga, aparte del resumen de esta clase, una línea del tiempo de lo que yo le acabo de decir, pequeña, solo con los datos relevantes, con las fechas. ¿Mande? A ver, Gabriel, tú que me preguntaste hasta cuándo son los deberes. Desde que yo envío los deberes, usted tiene una semana para hacerlos. ¿Por qué? Porque con ustedes, para mal, solo tengo lunes y martes y son 5 horas de trabajo lunes y martes. Es por eso que le doy para que haga toda la semana y me puede enviar hasta el viernes o si quiere hasta el domingo. Yo no tengo problema con eso, pero envíeme y envíeme bien, ¿sí? Una semana para hacer todo lo que le mando y le estoy mandando menos de la clase de ahorita. Resumen, lo que dije, lo que ya tiene ahorita y una línea del tiempo. Es decir, escritura cuneiforme, de cuándo a cuándo, los pictogramas, los ideogramas. Escritura egipcia, los jeroglíficos, así. Y ya. ¿Entendido?